damos la bienvenida, que hoy es martes. Bienvenido Santiago Bondel, ¿cómo va? Muchas gracias. Bien, a pesar de todo lo que sabemos, de la tristeza de esto que sucede, que no se puede, desde mi profesión y desde mi condición de ciudadano común, a uno le apena tanto que no entendamos que los tiempos han cambiado tanto, que se habla hasta de ciudades inteligentes, que se habla de neoruralidad, de reacomodamiento territorial, y no podemos abrir la puerta para que haya nuevas visiones sobre el uso del territorio, que hoy en día se reemplaza la palabra uso por destino del territorio. O sea, se decía uso del espacio porque siempre era para sacarle un bien productivo. Hoy en día se habla de destinos y todos somos parte de eso porque turisteamos, porque visitamos, porque conocemos. Entonces, que tengamos que enfrentarnos a esta violencia tanto institucional como ciudadana, la verdad que es muy penoso. Y lamento haber empezado así, pero estaba para de la profesión, digamos. Así que bueno, nada, esto quería solidarizarme con algo muy difícil que es la muerte, por favor, ¿no? Y por lo demás, bueno, sí, ayer fue el día del geógrafo. Bueno, como en Palma acá. Feliz día, geógrafo, profe. En realidad es el día del geógrafo Argentina. Ajá. Geógrafo. Sí. Y... No, queríamos ver que se había... bueno, quería ahí hacer un regalito, Florencio. Está bueno, mirá qué lindo. Es de Mark Knopfler con James Taylor, cantan a la gente que salía a medir la tierra para las colonizaciones, digamos, ¿no? Ajá. Casi que tiene una gran carga de actualidad esto, porque en realidad eran tipos comunes y silvestres que uno, en vez de dedicarse a ser panadero, empezó a mirar las estrellas, del otro aprendió a usar un teodolito, y en el siglo XVIII ya salieron a medir. En XVIII. A medir como hacían los romanos, pero ahí ya con algún instrumental. Entonces, sí, está bueno es la primera tarea en general de la geografía, es conocer el territorio y empezar a tomar medidas. Claro. ¿No? Y esta canción lo que hace es rescatar de estos dos tipos una línea que hoy en día es muy similar, una línea que está en el este de Norteamérica, parecido al recorrido que, ¿cómo se llama? El que se marcaba, tienen esa vigencia y bueno, nada, cuenta la anécdota. Además, Mark Knopfler. Qué lindo, Mark Knopfler y James Taylor. Yo sabía que era eso, de Sailing to Philadelphia. Navegando a Filadelfia, el tema. Sí, que dice, hermoso tema, no sabía. Muy lindo. Ahí la letra. Bueno, ahí está, celebrando entonces el día, y ese es el día por el recuerdo del perito Francisco Pascasio Moreno, que tiene que ver con lo que hablamos, que ¿no? tiene que, claro, que pues yo que te consultaba, en figura algo controversial, bueno, pero que ha tenido una participación fundamental, digamos, en el momento que hay de que la ponerse en el contexto histórico, claro, en donde, puesto que perito no era el nombre, perito porque hacía peritaje. Sí, famoso perito, parecía que no tenía nombre. Sí. Después fue el Francisco P, hasta que descubrimos que la P era de Pascasio, y ahora tenemos un colegio que lo homenajea. En realidad, cuando yo estuve en la especie de gran asamblea, fue en Buenos Aires en el año 2000, donde éramos como 300 entre geógrafas y geógrafos, que se votaba por esto de qué día. Entonces quería celebrarse. Distintas opiniones, y bueno, en ese tiempo todavía las figuras de las personas tenían una relevancia fuerte, y como era del geógrafo o geógrafa argentina, la figura de perito estaba en quien exploraba, quien medía, se lo veía en una situación, se lo conocía, al menos por la historia oficial, en una situación de amistad con los pueblos originarios, etcétera. Después, por supuesto, hubo revisiones, pero bueno, en realidad el día era más que nada por la actividad. Hubo quienes, como yo, votamos en otro sentido, queríamos una fecha más relacionada con la actividad colectiva,
que de personas. Que tanto ser por una persona. Perdieron la votación. La votación. Sí, incluso otra votación perdida. Así que ese es un poquito el sentido. Y que, bueno, nada. En Brasil tienen otra fecha y así. Es más que nada por la profesión, por ejercerla como si fuera la medicina, como si fuera la comunicación. Claro. ¿No? El Día del Comunicador, ¿cuál es? Y no hay un día de comunicador. Nosotros robamos con un poco de todo. El día del periodista, el día del locutor, yo sé que es el 3 de julio, el periodista es un poco antes. 7 de junio, fue por la Gaceta de 7 de junio. De Buenos Aires, el 3 de julio porque se fundó la Sociedad Argentina de Locutores, el sindicato, muchas fechas de por eso. Sí. ¿Y qué más? ¿Tenemos alguna otra más también? Y el comunicador social tendrá su día también, o la comunicadora social, pero no es relevante, está. No importa. Ya demasiado. Demasiado vamos ligando. ligando. Hay una película de Fukuyama, ¿cómo era? Fukuyama, Dersu Sala. De Kurosawa. De Kurosawa. De Akira Kurosawa. Una película muy impresionante. Hermosa. Sí. Que también es salir a la Siberia, donde aparece Dersu, y la idea era conocer el territorio, medirlo, y bueno, hay una relación entre quien está a cargo de la expedición y Dersu que es sensacional. Sería una cosa parecida, la búsqueda de la profesionalización de la actividad, ¿no? Ese es el sentido de... Tal cual. Recomendable Dersu Sala. Cumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark. Nos vamos a otros temas. Me voy porque acá no se puede. Me vuelvo porque allá tampoco. Se volvió Kevin Johansen y volvimos nosotros. Ahí va. Preguntas para este segundo bloque. Vamos con todo. Vamos de una vez por todas. Vamos con todo. A ver si me sale. A ver, bueno. Sí, lo sé. Él tan humilde, pero el Robert adelantaba algo y es que queríamos saber cuándo se hablaba de climas marítimos y cuándo de climas continentales. ¿Por qué esa diferencia? Es buena la pregunta. En realidad, muchas veces se lo asocia a la cercanía al mar, a uno, y a la lejanía, lo cual no es tan así, ¿no? En realidad es la influencia del mar. Como hay lugares donde, como el Amazonas, donde la penetración de la influencia marítima es tan impresionante que llega miles de kilómetros tierra adentro, y hay lugares como Trelew que le cuesta mucho llegar a tener influencia marina, y uno se encuentra con Trelew con unos calores tremendos. Y está muy cerca del mar. Muy distinto quizás a Madryn, que está más engolfado, aunque Madryn también tiene mucha influencia del continente, así que no es continental. Comodoro Rivadavia, que tiene un invierno cuasi marítimo, pero tiene el resto del año poco marítimo, porque es la Patagonia árida la que le pasa por arriba, por decir así. Claro. ¿De qué depende esto de que el mar pierda fuerza frente a esos otros? En realidad depende mucho de la circulación del aire, de la circulación atmosférica, de la topografía, ¿sí? Y del lugar donde se encuentran. Piensen ustedes, en latitudes patagónicas, ¿sí? En el mundo, en el globo terráqueo, imaginemos el globo terráqueo, menos del 4% de las tierra de toda esa dimensión, menos del 4% es tierra firme. O sea, nosotros vivimos en un hemisferio líquido, lleno de agua. ¿Sí? Vivimos, mientras que en las mismas latitudes que las patagónicas, pero el hemisferio norte, el 50% de la tierra firme en comparación con los océanos. O sea que la condición marítima del hemisferio sur es tan notable que por eso hay que ser tan cuidadoso cuando extrapolamos y decimos hay que hacer como en Japón, hay que hacer como en Rusia, como en Polonia, como en Inglaterra, como en Francia. No, esto es muy marítimo, y la diferencia con la Patagonia es por la cordillera, básicamente, y porque los vientos dominantes y muy dominantes son aquellos que muchas veces hablamos de el que nos gobierna, que es el anticiclón del Pacífico Sur, ¿sí? Y las bajas subpolares, que gobiernan la circulación del aire, y que la cordillera hace algo extraordinario, que es atrapar, entre comillas, la humedad del Pacífico. Bien. Porque acá viene otro tema, ¿no? Que es la humedad.
Nunca puede faltar la humedad. La humedad. Pero antes de eso, uno puede tener en cuenta algo interesante para ver el grado de continentalidad, que sería lo que se llama la amplitud térmica, ¿no? Mira. A ver. El grado de continentalidad también es como un Sí, sinónimo sería de lo amplitud mismo. O sea, hay térmica. lugares, por ejemplo, en la Argentina, un lugar de clima continental, entre comillas, podría ser Antofagasta de la Sierra, al pie de la sur de la Puna, ¿sí? San Rafael, Mendoza, tienen algún rasgo de continentalidad importante. La Puna, recordamos, la Puna es provincias de... Esto es de Catamarca, Jujuy. sería. Catamarca. Este es el norte Ok. de Catamarca. Bien. Que ayer, de casualidad, y por eso me vino a la cabeza en este momento, cuando pasaban el reporte de Radio Nacional de Buenos Aires, que pasan temperaturas de otros lugares del país, pasaron humedad en Antofagasta de la Sierra, 2%. 2%. O sea, Tomada. no hay La humedad, se la sequedad llevaron. acá. Tomada de una estación. Está bien tomada. Bien tomada, Ok. sí. Y entonces, 2% con una temperatura que ayer habría superado los 30, seguro. no, es un lugar ¿No? bastante alto, Ah, sí, no 20, tanto. 20 y tantos. Ujú. Sí, tiene fríos nocturnos, así que como en La Quiaca, ¿no? Si alguna Ajá. vez estuvieron en La Quiaca habrán visto que la amplitud térmica diaria es bastante importante porque al tener poca nubosidad, todo el calor que juntó durante el día la superficie la pierde de noche, simplemente la emite, y Claro. entonces uno se encuentra como, no sé, a mí me ha pasado estar haciendo unos fideos en una olla, en una camioneta con la lona, y en la lona quedar estalagmitas colgando del vapor que se congelaba, ¿no? Es el vapor condensado que se congelaba. Claro. O sea, unos fríos tremendos. Tremendo frío. Sí, en la noche. Bolsón es un lugar interesante. Acá tengo anotado algunos, ¿no? Por ejemplo, la amplitud térmica anual en Bolsón es 15 grados, que es una amplitud importante. Ushuaia solo tiene 9, Ujú. Comodoro Rivadavia 13. Uno diría, ay, pero qué raro estos valores, ¿no? Buenos Aires tiene 10, Mar del Plata tiene 10 también, en realidad puede ser un poquito más, un poquito menos, ¿no? En distintas latitudes. Maitén tiene 13, nosotros 15. Sí. O sea, que son valores que andan todos más o menos cercanos en esta condición marítima del hemisferio sur, ¿sí? Ok, pero se achican. Anuales sería la media del mes más alto y la temperatura media del mes más frío, esa diferencia. Eso no es es de la eso diaria. estamos hablando, no la diaria, no estamos hablando. No la ok. diaria. Sino Sí. por estaciones, por ciclos. Ni tampoco la de los meses extremos, ¿no? Yo le decía a San Rafael en enero tiene una amplitud térmica media de 17 grados, o sea, En enero promedio, solo. así que muchos días va a ser mucho más que Sí. Claro. 17 grados. Mientras que Buenos Aires, por ejemplo, tenía 11 o 8 en julio. Bueno, uno se puede llenar de datos y llega a esta Sí, conclusión. sí. Pero como él es de Bahía Blanca, le traje A los datos. ver, A ver por qué pasa en supuesto. Bahía. Que, Y en realidad solo para decir hay estacionalidad diaria, Sí, sí. media, ¿sí? En Bahía Blanca. En diciembre, 14 grados. En marzo, 13. En junio, 8. Y en septiembre, 11. Sí. ¿Qué significa? Que en el verano hay la diferencia entre la madrugada fresca y el día muy caluroso hace que la amplitud sea más grande que en junio, que probablemente haya frío, pero no extremo, porque solo excepcionalmente, pero no en valores medios, tenemos extremos fríos en la Argentina. Sí. Tenemos valores importantes, acá en la línea sur, Jacobacci, importantes, pero en sí. valores medios, Sí. esta condición de marítima o de oceanidad hace que se morigere Se bastante. morigere bastante, claro. Igual el grado de continentalidad también de estas ciudades que fuimos hablando un poco también de la cordillera y en el mar, justamente disminuye ese número de amplitud térmica por la cercanía al mar en este caso. La cercanía es en tanto aire venga del mar. Claro. Si no, uno puede estar muy seco y estar al lado del mar. Ujú, ¿sí? ujú. Recién al sur de San Julián, en la Patagonia, se puede encontrar una humedad que participa dentro de lo que se llama la Patagonia semiárida, digamos, porque se angosta el continente y se acerca mucho más al océano Antártico, así que hay una penetración de aire más húmedo, como el norte de Tierra del Fuego, el sur de Santa Cruz, ¿no? La zona del Turbio, de Hueraique o de San Sebastián, Claro. que si bien no tienen bosque, tienen una humedad importante Exacto. y una amplitud térmica menor. Bien.
menor. ¿Y definimos humedad entonces, Dale, te parece? Porque ¿a qué le llamamos humedad? Este Está protagonista muy de famoso. la... Es muy bueno la humedad porque en realidad es la participación del vapor de agua en la conformación del aire. ¿Sí? El aire básicamente es nitrógeno, ¿sí? Y oxígeno. Sí. Fíjense que el 78% del aire, esa mezcla también Esa milagrosa, sí. milagrosa, Que la nos mezcla permite, de nos aire, permite vivir. 78% de nitrógeno que tiene una digamos, participación neutra, solo es cuerpo, digamos, y 21 de oxígeno. Su humanidad Mucho más nitrógeno. da 99. Yo creí que era Sí, más no, el oxígeno. nitrógeno, la estructura, Ah. como si fuera la casa, es Sí, el nitrógeno. sí. El oxígeno tiene una participación importantísima, 21%. El dióxido de carbono muy poco, que Ajá. por supuesto se incrementa donde aparece la actividad humana. Claro, ¿sí? claro. O actividad volcánica Ajá. y otros gases. Y el más variable de todos, ¿cuál es? El agua. El agua. El agua. El agua. El agua genera lo que se llama una tensión de vapor. O sea, dentro de toda esa mezcla, cada uno hace sus tensiones. Por supuesto, la más importante es la del nitrógeno, sigue el oxígeno. Y el agua varía de 1 a 10, digamos así, en una medición que 760 sería la normal o 1000. Claro, nunca terminamos de comprender exactamente cuando hectopascal. decimos la humedad relativa del ambiente. O sea, Es relativamente sencillo. A ver. En realidad, si lo midiéramos como tensión de vapor, es toda una complejidad que Sí. creo que no vale la pena. Pero es la participación del agua en la mezcla aire. En la mezcla mezcla aire. aire, acordémonos, es nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, agua, y bueno, metano y argón y otras muy menores. Y el agua es la que más varía. Pero, ¿qué pasa con esto? Que depende extraordinariamente de la temperatura. Cuanto más caliente es el aire, más agua puede sostener, más agua bruta, digamos, más agua, ¿sí? Sí. Ujú. Cuanto más caliente, más humedad. Cuanto más fría, menos puede tener. De hecho, el desierto más seco del mundo es la Antártida. Para la sorpresa, supongo, de todos. Sí. Excepto la costa. La costa que inmediata. está al lado claro. del océano, que donde hay influencia oceánica esto no corre. Pero el resto, basta que haya un poquito de humedad para que enseguida se condense. Ujú. Entonces uno habrá visto paisajes helados y con esas nubes pegadas. Sí. Nubes que se forman porque esa humedad a esa temperatura ya no puede estar en estado de vapor, Claro. sino que se condensa. Pasa a estar en estado líquido. O sea, se juntan, digamos, las moléculas de agua y llegan a formar gotitas de nube. Ahí está, y ahí nos también Pequeñas, desciframos qué son las nubes. Porque... Claro, ¿y qué son las nubes? Al Claro, Petriquitrón claro. le decimos cerro colgado de las nubes, Claro. ¿no? En Claro. el idioma originario. Ujú. En realidad uno tendría que decir al revés, ¿no? Cerro atrapador de nubes, porque el aire al ascender se enfría, en general, casi siempre, salvo cuando hay inversión térmica, Sí. se enfría, y al enfriarse pierde esa capacidad de tener el agua en estado de vapor. Lo condensa, lo enfría. ¿Sí? Así como yo tiro aliento húmedo de mi boca en la ventana, Claro. ¿y qué voy a lograr? inmediatamente Que se se condensa. condensa porque el vidrio está frío. Y Si forma- el vidrio y está forma caliente, gotitas. no pasa. Ajá, Claro, entonces ajá. uno dibuja caritas. Claro, claro, cosas sí, frías, sí. todo eso. Toda esa cosa. ¿Por qué se condensa? O sea, el aire frío tiene muy poca capacidad de sostener humedad. Por eso, aunque les parezca raro, en plena estepa patagónica, con temperaturas altas, si pudiéramos condensar la humedad va a haber mucha más que en Tierra del Fuego. Ujú. En Jacobacci, humedad absoluta, no relativa, o sea, la que yo puedo La que se puede condensar, llegar a sí, condensar. va a ser mucho más que la de Ushuaia. Y Ushuaia uno la tiene con bosques, glaciares, ¿no? Ajá. Claro. Y Jacobacci no. Ajá. No, no. Sin embargo, la Precisamente. cantidad. ¿Por qué? Porque la temperatura, al ser mayor, ¿sí? Al menos en verano, al ser mayor, tiene mucha más capacidad de tener vapor de agua en suspensión. ¿Sí? Supongo que da para seguir porque hay una cosa muy Sí, interesante sí, sí. en todo esto. En estos procesos de cambio, en el ciclo hidrológico, en este proceso Sí. de cambio, de pasar de líquido a vapor o de líquido a hielo, y así hay cambio de energía. Cuando yo evaporo, enfrío Ujú. el lugar, el medio, ¿sí? Y guardo ese calor como calor latente, que lo voy a liberar cuando
forme las gotitas de nubes y mucho más cuando llueva, que podría ser tema para la próxima vez. Por supuesto, por favor. Ahí está, queda preparado, armadito. Dale. Difícil, ¿no? Sí, no, ahí vamos Mucha info, aprendiendo. pero Bueno, ahí vamos. Vamos, profe, vamos. Sí, profe. Vamos, profe. Para la Lo que próxima podría quedar estudiamos. como clave es: la temperatura desciende Sí. en la marcha diaria. Sí. Eso lo podemos probar todo, hasta con las medias, lo que dejamos colgada la ropa. Sí. La temperatura desciende, ¿sí? Y la humedad sube, la humedad relativa. Porque la relativa es en relación a lo máximo que puedo tener, Ujú. ¿sí? La temperatura sube a las 3, 4 de la tarde y la humedad baja. ¿Por qué? Porque el aire está más caliente y esa misma cantidad de humedad bruta me da menos porcentaje, menos valor relativo. Quedó clarísimo, no solo te celebramos nosotros acá, que pareciera, sino que somos unos aduladores seriales también, pero Que lo Gloria, que lo somos, Gloria a través del WhatsApp dijo: buen día Roberto, Macarena, Florencio, y para Santiago Bondel, mensajito especial, agradezco los datos locales, una maravilla. Además quisiera que hablara sobre cuál es la presión normal en el Bolsón y compararla con otros lugares, como lo hace habitualmente. ¿Cómo no? ¿Sí? Tomo la También posta. queda para Tomamos, la próxima. queda con Tomo la... la- Lo vamos Está buenísimo. comprometiendo. ¿Y Perfecto. cómo no? ¿O quieren ahora? No sé. No, vamos, Tenemos más queda tiempo, armadita pero- para, Muy bien. para la semana que viene. Bueno, muchas gracias. Dale, gracias. Gracias.